Hablemos de shock. A más de alguno nos han interrogado sobre ese tema. Y si estás en prácticas clínicas o en internado, este es tu video. Hola a todos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Andrea, soy enfermera y esto es Nurse Study Guide. Bueno, para empezar este video, lo primero que vamos a ver es la definición de shock, o shock circulatorio como se le conoce en algunos libros. Es un estado crítico que se produce por un fallo en el sistema circulatorio, de manera tal que existe una hipoperfusión y por lo tanto el oxígeno contenido en la sangre no puede llegar a los tejidos periféricos ni a los órganos. Para un paciente es un estado grave. La mortalidad global del shock es de alrededor del 40 al 80%. Por lo tanto, mientras más rápido seamos para reaccionar, para reconocer el shock, para dar aviso, para iniciar una reanimación, mayores probabilidades de sobrevida tiene este paciente. El shock puede ocasionarse por distintas causas y de acuerdo a estas causas nos vamos a encontrar con distintos tipos de shock. Por ejemplo, si el shock se genera por una alteración cardíaca, nos vamos a encontrar con un shock cardiogénico, que es la complicación grave del infarto agudo al miocardio y también la causa más común de shock cardiogénico. Nos vamos a encontrar que si la causa es una disminución del volumen sanguíneo, nos vamos a encontrar con un shock hipovolémico, que es la principal causa de muerte en pacientes quirúrgicos y politraumatizados. Si la causa de shock es una distribución anómala del contenido sanguíneo, nos vamos a encontrar con un shock distributivo. Y el shock distributivo incluye al shock séptico, al anafiláctico y el neurogénico. Y si ustedes están rotando o haciendo una práctica, por ejemplo, en cuidados de paciente crítico, deben tener mucho cuidado con el shock séptico porque es el más común en las unidades de cuidados intensivos. Ya, si los pacientes son adultos mayores o todo lo contrario, si son prematuros, si son recién nacidos, en una unidad de neonatología de cuidados intensivos también deben tener mucha precaución con este tipo de pacientes. Por último está el shock obstructivo, que corresponde a una obstrucción física del flujo sanguíneo. Asimismo también nos vamos a encontrar con que el shock tiene etapas. Es una progresión desde las compensaciones que tiene el cuerpo hasta una falla multisistémica, que eso quiere decir que los recursos del cuerpo para hacerle frente a esta irrupción que es el shock se van agotando y el cuerpo se va viendo sobrepasado. Por lo tanto, la primera fase del shock va a ser el shock compensado o shock oculto. Aquí vamos a tener los mecanismos compensatorios que vendría siendo, por ejemplo, tener la presión normal arterial todavía. Al paciente macrohemodinámicamente va a estar estable en sus signos vitales. Después vamos a pasar a una fase de shock descompensado o hipotensivo. Y aquí nos vamos a encontrar con que los mecanismos de compensación se ven sobrepasados y el paciente puede manifestar ya hipotensión. A una tercera fase que vendría siendo la fase de shock irreversible. Ya nos encontramos con una falla multisistémica. Y esto es lo que les decía antes, la resucitación precoz de los pacientes en shock es fundamental para su recuperación y para prevenir el fallo multiorgánico. Entonces, ya viendo estas etapas, que vamos desde que está oculto hasta que está el cuerpo tratando de compensar este shock, hasta una tercera fase que ya es una fase de shock irreversible,
sería bueno que habláramos de la fisiopatología del shock. Y ahí podremos ver con claridad cuáles vendrían siendo estos mecanismos compensatorios y la sintomatología con la que me voy a encontrar para que me haga sentido. Entonces tenemos que la insuficiencia circulatoria provoca hipoperfusión de los órganos y tejidos, independiente de la causa. Los mecanismos compensatorios más inmediatos son los del sistema simpático, que se va a activar acá el sistema adrenérgico, y el sistema de renina-angiotensina-aldosterona, los cuales están diseñados para mantener el gasto cardíaco y la presión arterial. Una vez dicho esto, conviene que hagamos un primer paréntesis. El gasto cardíaco, refrescando este concepto, vamos a estar hablando del gasto cardíaco específicamente del ventrículo izquierdo, dado que es el que finalmente eyecta la sangre hacia todo el cuerpo, y va a estar dado por el volumen total de sangre expulsada por una unidad de tiempo. Normalmente esta unidad de tiempo es 1 minuto. Y también por la frecuencia cardíaca, que puede verse afectada por arritmias. Por ejemplo, si la frecuencia cardíaca es muy lenta, el gasto va a disminuir. Y si el corazón no alcanza a llenarse producto de una alteración en el ritmo, vamos a tener problemas en el volumen. Y el volumen va a depender de factores como la precarga, que es la longitud inicial del músculo antes de la contracción, y va a estar también dado por todo el líquido, todo el volumen de líquido de sangre específicamente que llega al corazón. Va a estar afectado por la poscarga, que es la presión o fuerza ventricular requerida para vencer la resistencia a la eyección, que está determinada por la presión diastólica aórtica y la resistencia vascular periférica. Vamos a estar hablando de resistencia vascular periférica, así que es bueno que este concepto lo asociemos a la poscarga, ¿ya? Y la contractilidad, que es la capacidad intrínseca de la fibra miocárdica para contraerse. Ya, vamos a cerrar paréntesis de gasto cardíaco y espero poder seguirlo explicando más adelante, dependiendo del tipo de shock que se nos vaya presentando. Vamos a tener entonces que un incremento del flujo simpático, es decir, de liberación de adrenalina y noradrenalina, van a activar distintos receptores, los receptores adrenérgicos. Otro paréntesis, los receptores adrenérgicos tenemos de distintos tipos. Tenemos los alfa, tenemos los beta, y los beta a su vez están los beta 1 y los beta 2. También existen los beta 3 que están siendo estudiados, pero en este caso nos vamos a centrar en los dos primeros tipos más conocidos. El beta 2 lo menciono porque tiene que ver un poco con los medicamentos. No muchos medicamentos cuando activan los receptores beta. Bueno, los medicamentos no suelen ser muy selectivos. Y cuando los medicamentos activan los receptores adrenérgicos, activan los alfa y los beta. Y también pueden activar, si están destinados más para beta 1, igual pueden hacer un efecto de beta 2. Y beta 2 va a ser vasodilatación en el músculo esquelético y relajación de los bronquiolos. Y esto es importante porque como mecanismo compensatorio, los alfa van a generar vasoconstricción. Y para compensar el estado de shock, la idea es generar esta vasoconstricción con tal de mantener un flujo constante si se está perdiendo la volemia. Entonces podríamos tener ahí un factor que nos estuviera jugando en contra. Raya para la suma, como mecanismo compensatorio, el sistema nervioso simpático va a liberar adrenalina, noradrenalina, se van a activar los receptores adrenérgicos alfa 1 para generar vasoconstricción,
Y el beta 1 para aumentar la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción del corazón. Si el shock, por ejemplo, fue un shock hipovolémico donde hubo una pérdida de volumen sanguíneo, es primordial, por ejemplo, la activación del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, donde van a aumentar los niveles de angiotensina 2, y la angiotensina 2 va a generar vasoconstricción, y también va a estar aumentada la aldosterona, que va a retener agua y sodio en los riñones. Se va a liberar también vasopresina desde el hipotálamo y endotelina desde las células del endotelio para generar más vasoconstricción. De este modo, en casi todos los tipos de shock nos vamos a encontrar un incremento en la frecuencia cardíaca, que vendría siendo taquicardia, y una vasoconstricción para poder mantener la presión arterial. ¿Qué va pasando ahora? Tenemos esta vasoconstricción. Por ejemplo, si teníamos un shock de hipovolemia, que es, yo diría, como el más claro a nivel de sintomatología. Un paciente con un hipersangrado, una hemorragia, y está perdiendo sangre, está perdiendo volumen sanguíneo, y el cuerpo, como para que no decaiga su presión arterial, se pueda mantener el gasto cardíaco de manera constante, comienza a generar vasoconstricción para que esta sangre no se siga escapando, y o para disminuir lo menor posible que esta sangre siga abandonando el lecho vascular. La vasoconstricción intensa ocasiona la disminución de la perfusión y un suministro insuficiente de oxígeno para los tejidos. Esta vasoconstricción, que me estaba ayudando a compensar el estado de shock, finalmente a nivel capilar me va a generar esta hipoperfusión. No voy a tener un intercambio adecuado de oxígeno entre los tejidos, no va a haber una difusión que me permita mantener el metabolismo celular andando. Entonces el metabolismo celular se va a alterar. Si no tengo oxígeno disponible, voy a usar otras vías para generar ATP, porque el oxígeno para eso se ocupa en las células, para hacer los procesos de metabolismo. Por lo tanto, voy a empezar a usar una vía secundaria, una vía que no es tan eficiente como la vía aeróbica, que van a ser las anaerobias, y voy a empezar a generar menos ATP y voy a generar también los residuos, los productos colaterales de usar esta vía anaerobia, que son los productos de lactato, ácido láctico. Y ese ácido láctico va a provocar acidez intracelular, que es lo mismo que sale acá, de forma resumida. El metabolismo celular se altera, se liberan mediadores inflamatorios vasoactivos en pro de querer restablecer esta perfusión. Aumenta la producción de radicales libres de oxígeno, y exceso de iones de hidrógeno y ácido láctico provocan acidez intracelular. Cada uno de estos factores promueve la disfunción o la muerte celular. Ya, una vez teniendo todos los procesos, los mecanismos compensatorios que se ven sobrepasados a nivel celular, qué es lo que está pasando, por qué existe esta hipoperfusión y con las consecuencias a nivel celular, ¿qué me voy a encontrar yo en la clínica? ¿Cómo voy a ver al paciente? Entonces tengo los síntomas clásicos de shock, que yo los quise dividir en signos tempranos y signos tardíos. De manera temprana me voy a encontrar con un paciente que está taquicárdico. Podemos ver que esté hasta hipertenso.
ya todavía los mecanismos compensatorios están haciendo lo suyo. Entonces quizás con esta vasoconstricción me voy a encontrar que el paciente está un poco hipertenso. Me voy a encontrar con un paciente taquimnéico para eh, poder resolver esta este, falta de suministro de oxígeno en los tejidos del cuerpo. Empieza a compensar aumentando la frecuencia respiratoria. Vamos a encontrar que el pulso periférico está débil o a veces saltón. ¿Cómo es esto? Que el paciente tiene un pulso que casi no se siente imperceptible y de repente como que golpea los dedos. Entonces hay que estar atento. Me voy a encontrar con un retraso en el llene capilar. En algunos lados me he encontrado que es mayor a 3 segundos, mayor a 2, pero esto nos va a indicar que hay una alteración en la perfusión, sobre todo capilar. Me voy a encontrar con una piel pálida o fría y que hay oliguria. Obviamente el débito urinario disminuye, sobre todo si es un choque hipovolémico, para mantener esta volemia y por la acción de la aldosterona, que va a estar reteniendo agua y sodio. A ver, los valores de lactato, que es lo que hablábamos de la acidosis láctica, que podría ir en pos de. Se usaba el lactato como marcador. Entonces los valores de lactato elevados y el retraso en el llene capilar van a hacer shock hasta que se demuestre lo contrario. En un paciente que está en urgencia, que está en cuidados intensivos, es mejor ser mal pensados y que quedar de exagerados. Yo creo que va a ser mucho mejor decir como no, al final no era shock, cuando uno da la aviso y toda la cosa. Es mejor eso. Entonces, en esto siempre hay que pensar que algo puede estar mal, sobre todo con estos síntomas que al final juntos van acusando directamente que puede haber un choque en el paciente. Entonces, si yo me di cuenta de temprano, mucho mejor. Si yo vi todos estos signos tempranos, el paciente va a tener una mayor calidad, o sea, mayor probabilidad de sobrevivir. Pero si me encontré con estos signos tardíos, a veces los pacientes llegan en este estado, los traen los familiares, no se dieron cuenta, etc. Y ya va a haber un compromiso del estado neurológico. El paciente ya puede que tenga pérdida de conciencia, que no esté reaccionando. Me voy a encontrar con un pulso central débil o ausente. Central, ni siquiera periférico. Me voy a encontrar que el paciente esté medio a su lado con una cianosis central. Claramente aquí ya con una hipotensión. Y estamos hablando acá de una hipotensión de la presión arterial media, menor a 60. Y la presión diastólica, o sea, sistólica, menor a 90. Y ya con bradicardia. Es decir, todos los mecanismos compensatorios, cuando ya me encuentro con este cuadro, ya fueron sobrepasados. Entonces acá el paciente directamente tiene que ir a reanimación. Así que ojalá darse cuenta acá que el paciente se me está choqueando. O sea, la taquicardia con hipotensión siempre es sospechosa. Al principio puede que lo encuentre hipertenso, pero taquicardia, más hipotensión, más un retraso del llene capilar, que al paciente lo encuentro pálido, lo encuentro frío, no ha tenido débito urinario, sobre todo si está con sonda Foley. Me tienen que dar a pensar, yo tengo que pensar mal y decir, a lo mejor esto es un shock. Por lo tanto, es importante la valoración del paciente y en urgencias se ocupa más este algoritmo, que es el ABCDE, y lo vamos a estar usando para evaluar shock en sus distintos tipos. ¿Por qué se ocupa el de urgencias? Porque el shock es una urgencia. Aunque ustedes estén haciendo su pasantía en cirugía,
que me pasó a mí también, que se me choquearon pacientes estando en cirugía, o si estaban en cuidados intensivos, también. Entonces los llevan al reanimador y eso es parte del servicio de urgencia. O a veces tienen en la misma unidad como para iniciar reanimación, entonces es una urgencia. La vida del paciente está en juego cuando el paciente está entrando en shock. ¿Cómo lo vamos a valorar? Entonces la A es AIR, que es la evaluación de la vía aérea. La B es Breathing, que es la evaluación de la ventilación. La C, que es evaluación de circulación y las hemorragias. O sea, Circulation. La D es Disability, que es el deterioro o también evaluación del déficit neurológico. Y la E es Exposure, que es la exposición y la temperatura. Y vamos a ir desglosando en un cuadrito. Aquí corresponde cada una de estas letras dependiendo del cuadro clínico, del shock que nos vayamos encontrando. Hago la salvedad de que shock no es igual a hipotensión. Se suele manifestar shock más, así como taquicardia más hipotensión, de manera clásica, pero no siempre es así. Por los mecanismos compensatorios, si yo tengo una compensación donde hay mucha vasoconstricción, quizás lo voy a encontrar con una presión normal o hipertenso. Entonces, no siempre va a ser así. Ya no siempre el shock va a ser igual a hipotensión. Bueno, chicos, me di cuenta que es mucha información, es harto que asimilar. Por lo tanto, vamos a dejar esta primera parte hasta aquí. En la siguiente parte les voy a hablar sobre los tipos de shock, una valoración en detalle con los signos y síntomas que podríamos encontrar, breves cosas del manejo porque me gustaría hablarlo más en detalle quizás en otra parte. Y bueno, muchísimas gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque así me estarás apoyando para darte más videitos como este con contenido para que puedas aprobar todas tus materias con mucho éxito. Que estés muy bien, chao y nos vemos en la próxima parte.